Que Dios les bendiga y buen día a todos. Amén. Gracias a Dios que podemos estar acá hoy. Un día importante del Señor. Día domingo del Señor. La palabra de Dios compartir con ustedes en el libro de Isaías capítulo 42, versículo 8. 42:8, donde me va a hablar acerca de la gloria de Dios. Yo quiero predicar sobre la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor. 42:7 al 8. Dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Aleluya. Dice: yo soy el que abro los ojos a los ciegos, doy libertad a los que están en prisión espiritual, yo hago milagros. Yo, Jehová, es el que hago esto. Pero dice algo importante acá: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré ¿qué? Mi gloria. Y quiero hablar sobre la gloria de Dios. Y la gloria humana, comparando con la gloria de Dios, la gloria humana es vana gloria, es una gloria pasajera. Al fin de cuentas es algo de gloria, pero la gloria verdadera le pertenece a Dios. Amén. A Él es la gloria, de Él es la gloria y para Él es la gloria. Amén. Muy bien. Y la gloria pertenece absolutamente a Dios. Es lo primero que quiero recalcar. La gloria le pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesús, cuando enseñó a orar, dijo el Padre Nuestro, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, empieza, ¿no? Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Aleluya. No hay nada que en la tierra que pueda compararse con la gloria de nuestro Dios. Ni el mejor de los reyes, ni el mejor de los reinos, ni el mejor de los lujos de esta tierra, ni los palacios más hermosos que pueda haber, nada se puede comparar con la gloria de Dios. Aleluya. A Él le pertenece. Por eso Él no comparte su gloria con nadie. Porque dice acá: y a otros no daré mi gloria. Y el hombre busca a otra persona o otras cosas o otras imágenes para darle ¿qué? Gloria. Y acá dice precisamente eso: ni mi alabanza a esculturas. El hombre da alabanza a esculturas y dice Dios que esto es vanagloria, esto es algo que Dios no quiere, porque toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Aleluya. El hombre, al no querer dar gloria a Dios, da gloria a esculturas, da gloria a imágenes, da gloria al mismo hombre, hombre a hombre da gloria a distintas cosas, pero no quiere dar gloria a Dios. Pero nosotros sabemos a quién vamos a dar gloria. ¿A quién? A Dios. Porque Él mismo dice: mía es la gloria, y no la voy a compartir con nadie, porque mía es la gloria, le pertenece solo a Dios, es posesión de Él. También la gloria tiene relación con el dominio y autoridad de Dios. Él tiene dominio y autoridad. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dale gloria. Temed a Dios, me está diciendo que Él es el dueño de la gloria y Él tiene autoridad para tener esa gloria. Tiene que ver precisamente con el dominio y la autoridad que Él tiene. Una persona que merece respeto en la tierra se lo da. El Señor Jesús dijo: al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Lo de Dios es la gloria. Porque Él tiene autoridad. Aleluya. Él tiene autoridad. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el creador del cielo y la tierra. El Señor es dueño. Él tiene autoridad. Él es Rey. Amén. Él tiene dominio. Él manda, como se dice aquí en la tierra. Él es el jefe. ¿A quién tenemos que pedir?
a Él, porque Él tiene autoridad, Él tiene el dominio. Y una persona que tiene autoridad y dominio acá en la tierra se le respeta, ¿verdad? Y el hombre le da gloria a eso, pero como dijimos, eso no es bueno. El único que tiene mayor autoridad que todos, el único que tiene mayor poder que todos, es nuestro Señor. Tiene autoridad, tiene poder, tiene dominio. Él dice y hace. Él dice en los Salmos: ¿quién me dice a mí para que yo haga? Nadie me manda a mí, porque yo tengo dominio y soy Señor. Amén. Así que cuando usted adore, adore a quién? A Dios. Él tiene autoridad. La gloria tiene que ver con la autoridad que Dios tiene. También en Apocalipsis 21, 10 al 11, me está hablando que la gloria tiene relación con nuestra morada celestial. Aleluya. Y ahí quiero leer ese texto en Apocalipsis, precisamente, donde está hablando acerca de la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 10 dice: y me llevó en el Espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. ¿Teniendo qué? La gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La gloria de Dios tiene relación con nuestra morada celestial. Amén. Cuando una persona parte de esta tierra, dice: me voy, como que conoce al Señor Jesús como Señor y Salvador, dice: esta persona se fue a la gloria de Dios. Aleluya. Nuestra morada final es la gloria de Dios. Acá dice: y en ese lugar está la gloria de Dios, teniendo la gloria de Dios. Aleluya. Nosotros estamos en la tierra como peregrinos, y dice Hebreos: peregrinos y extranjeros, camino a la gloria. Aleluya. Nuestra recompensa es la gloria de Dios. Amén. Y vamos a estar en la gloria de Dios. Cuando el Señor nos lleve de esta tierra, vamos a estar en la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a morar en la gloria de Dios. Nuestra herencia es la gloria de Dios. Qué bueno eso. Tiene relación con la presencia de Dios y con nuestra recompensa eterna, porque vamos a ir a morar a la gloria de Dios. Aleluya. Hay muchas canciones que hablan de la gloria de Dios y que vamos a ir a la gloria de Dios. Esa es nuestra recompensa. Tiene que ver con nuestra morada eterna, con nuestra habitación eterna. La gloria de Dios es la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. También la gloria de Dios tiene relación con su manifestación en el templo. Aleluya. Este es el templo. Nosotros somos ¿qué? Iglesia. Usted es iglesia de parte de Dios. Y entonces cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando y uno dice: en esa iglesia está la gloria de Dios. Qué bueno, ¿no? Se manifestó la gloria de Dios. Qué bueno, eso es lo que queremos. La gloria de Dios no se va a manifestar en un partido de fútbol, ¿no? La gloria de Dios se va a manifestar en la peña folclórica. La peña, o sea, mejor dicho, la gloria de Dios, a no ser que sea una peña cristiana donde se canten canciones folclóricas cristianas, ahí sí, ¿no? Pero la gloria de Dios se va a manifestar ¿en dónde? Donde sus hijos están adorando al Señor, en la iglesia de Jesús. Ahí se manifiesta su gloria. Dice Ageo 2:9: la gloria postrera será mayor que la primera en el templo de Dios. Aleluya. Y la gloria de Dios va siempre en aumento. La gloria de Dios se va a manifestar en su iglesia. Y su iglesia es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Él allí está en medio de ellos. Su iglesia es la congregación de los justos. Aleluya. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios. Y ahí está lo que se dice: en esa iglesia se manifestó la gloria de Dios. Ese milagro fue porque la gloria de Dios lo tocó. Aquella familia fue bendecida porque vino a la gloria de Dios. Aleluya. Porque esa iglesia está llena de la gloria de Dios. Eso es lo que creemos. Están llenos de la gloria de Dios. Y la gloria postrera que tuvo, o sea, la que tiene ahora va a ser mayor que
la primera. La gloria postrera será mayor que la primera, porque la gloria tiene que ir en aumento. Y la iglesia tiene el honor, tiene el privilegio que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia. Aleluya. La gloria de Dios. Amén. Por eso hay que orar que Dios manifieste su gloria en su iglesia. Como dije antes, la gloria de Dios no se va a manifestar en una actividad extra fuera de la iglesia, sea social, sea deportiva, sea lo que fuere. Eso es algo fuera. Pero la gloria de Dios se va a manifestar en la casa de Dios, en su iglesia, donde están sus hijos reunidos. Él allí va a manifestar su gloria. Aleluya. La gloria de Dios también tiene que ver con el lugar, añadiendo lo otro, tiene que ver con el lugar. Porque Dios le dijo a Moisés cuando Moisés estaba acercando a la zarza. ¿Se acuerda que Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía? Y luego Moisés se acercó y cuando Moisés estaba acercando la zarza ardía, y dentro de la zarza una voz que le decía: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ese lugar estaba lleno de ¿qué? De la gloria de Dios. Ese lugar estaba lleno de la presencia de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios y que yo estoy en la gloria. No solamente que Dios se manifieste, sino que uno está en la gloria de Dios. Uno está en la gloria. Eso es lo que nos hace diferente de una religión. Una religión nada más es los ritos y lo externo, pero nosotros sabemos que estamos pisando en tierra santa. Y si estamos en tierra santa, el lugar santo, ese es el lugar de la presencia de Dios. Aleluya. Quita el calzado de tus pies, Moisés, porque donde tú estás está la gloria de Dios. Aleluya. Cuando entramos en la casa de Dios, estamos en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Cuando oramos, entramos en la presencia de Dios. Cuando cantamos, vamos a acercarnos a la presencia de Dios. No solamente nosotros, aleluya, vamos a la presencia de Dios, sino que cuando estamos en la presencia de Dios, ese lugar donde nosotros estamos, aunque sea físico, la misma gloria de Dios va a bendecirnos a nosotros. Amén. Y nuestro calzado que Dios le dijo a Moisés: quita los calzados, el calzado de tus pies. Nuestros calzados son las mochilas que tenemos, son las preocupaciones, son las tristezas, son las amarguras, son los problemas que a veces cargamos en la semana, y uno no solamente tiene que esperar venir el domingo o el día de semana al culto, sino esa misma noche en el hogar, decir: Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Cristo, yo quiero que tú quites de mí toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, y ahí nosotros entramos a la gloria de Dios. Amén. Y la gloria de Dios se manifiesta, y nuestras sandalias de preocupación, de dolor, de todas esas cosas, por fe, aunque nos duela, por fe: Señor, acá está, yo te lo pongo en tus manos y yo quiero estar en tu gloria. Amén. Y la gloria de Dios va transformando nuestras vidas, la gloria de Dios va cambiando nuestros corazones, y vamos a ver lo sobrenatural, porque la gloria de Dios es sobrenatural. También la gloria de Dios tiene que ver o descubre nuestra necesidad. Amén. Descubre nuestra necesidad. Cuando estamos en la gloria de Dios, se descubre nuestra necesidad. Isaías, este profeta de Dios, estaba allí en el templo, allí orando, y de pronto se manifestó la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. Y la gloria de Dios estremecía el templo de tal manera que Isaías tuvo temor y dijo: ¡ay de mí! Ahora voy a morir porque mi cuerpo no puede soportar tanta gloria. Y Dios le dijo: no temas, Isaías, y Dios nos llama a Isaías una vez más al ministerio profético. Pero quiero decir esto, que Isaías dijo una gran verdad: ahora yo voy a morir, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto, dijo: voy a morir, pero porque vio su necesidad. Él a sí mismo dijo: yo vivo en un pueblo de labios inmundos, yo mismo me considero que no soy digno, veo mi necesidad, veo mi falla, veo mis errores, veo mi necesidad de Dios. Hasta que Dios mandó que
el sentido del altar, y con eso Dios limpió su corazón. Y ahí dan a entender esto, que cuando estamos en la gloria de Dios, la gloria de Dios es como un espejo que refleja nuestra necesidad. Aleluya. Y uno dice, Señor, es esto lo que me falta, es esta mi necesidad. Dios, veo mi necesidad de ti. Veo, Señor, que necesito el perdón. Veo, Señor, que necesito restauración. Veo, Señor, que necesito sanidad. Veo, Señor, que necesito liberación. Veo, Señor, mi necesidad, que estoy sediento de ti, hambriento de ti, Señor. Incluso, Señor, hasta me siento indigno. Limpia mi corazón. Aleluya. Limpia mi mente, limpia mi espíritu y mi corazón de lo que no te agrada, Jesús. Cuando estamos en la presencia de Dios, la gloria de Dios es como un espejo que va a reflejar nuestra necesidad, que va a reflejar mi necesidad de Dios. Aleluya. Por eso es bueno estar en la gloria de Dios. En la gloria de Dios también es importante saber que el peso de su gloria va a manifestar en nosotros nuestra alabanza. Amén. Va a ser tanto la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios, como dice en 2 de Crónicas 5, 12 y 14, que cuando consagraron el templo de Dios, estaban los sacerdotes tocando sus trompetas y adorando al Señor, cuando Salomón ahí edificó el templo, y consagrando el templo al Señor, los sacerdotes, los ministros de Dios, estaban tocando y alabando al Señor en el templo, y de pronto la gloria de Dios con su peso cayó como una nube gloriosa. Me hace acordar ese viejo himno, oh nube de gloria, presencia de Dios. No sé si lo saben ustedes, yo lo sé. Amén. Desciende y llena con tu poder. Y esa gloria de Dios cayó en ese lugar de los sacerdotes, en ese templo. Y el templo que hizo Salomón era lleno de lujos, de cosas hermosas y preciosas. Pero lo que hizo bello ese templo no eran tantas cosas lujosas ni preciosas, sino era la presencia de Dios. Aleluya. Provocó allí la alabanza de los sacerdotes y la gloria de Dios cuando ellos empezaron a alabar y empezaron a alabar y empezaron a dar gloria al Señor y decía, grande es su misericordia porque para siempre es su misericordia. La gloria de Dios comenzó a descender y así los sacerdotes no podían ministrar más porque la gloria de Dios se hizo muy, muy grande. Aleluya. Por eso las canciones y la adoración y las oraciones es para la gloria de Dios. Y cuando uno adora al Señor, va a provocar que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Es como, Señor, tu gloria, Señor, que tu gloria constantemente, que tu gloria se manifieste, que tu gloria se manifieste. Amén. Pidamos que Dios manifieste su gloria. Y cuando Dios manifiesta su gloria, comienza a ver ¿qué? Comienza a ver milagros, comienza a ver bendición, comienza a ver sanidades. Sin que siquiera se predique por sanidad, la misma gloria de Dios va a hacer que haya sanidades. La misma gloria de Dios va a hacer que haya milagros. Y va a haber milagros, va a haber sanidades, porque la gloria de Dios va a estar. Aleluya. No solamente es tan grande la misericordia de Dios que no solamente va a bendecir a los que están allí, sino los que pasan frente a la iglesia también van a ser tocados por la gloria de Dios. Aleluya. Pero estos sacerdotes ministraban al Señor para consagrar el templo al Señor, y dijo que el Señor, dice ahí la palabra, que descendió una nube tan linda, tan gloriosa de la presencia de Dios, que los sacerdotes mismos ya no podían cantar más ni tocar más sus instrumentos, porque ante la gloria de Dios se postraron, se tiraron al piso, y la gloria era tan fuerte que no podían soportar tanta gloria. Aleluya. Qué bueno eso, ¿no? Que la gloria de Dios nos llene de tal manera que nuestro corazón se quiebra a su presencia. Aleluya. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, allí comienza a haber bendición. Amén. Aleluya. Y la gloria de Dios también nos enseña el valor precisamente de su presencia. Hay que querer. ¿Usted quiere la gloria de Dios?
Muy bien. En Mateo 6 hay un relato muy interesante de que Cristo Jesús llevó a 3 discípulos al monte Chingolo, no, al monte grande, ni al monte Sinaí tampoco. Los llevó a un monte no tan espectacular como el Sinaí, pero así como en el Sinaí Dios también manifestó su gloria, porque en el monte Hermón Dios llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y en el monte Hermón ahí estaba Cristo con ellos. Y Pedro decía, ¿para qué me trajiste acá? Y mientras quizás estaba preguntando esto a Jesús, su rostro comenzó a brillar. Su ropa comenzó a resplandecer. Más fuerte era su luz que la del mismo sol. Increíble. Y la gloria de Dios llenó ese lugar, ese monte. Tal era el asombro de Pedro que dijo, oh Dios, yo me quiero quedar acá, yo no me quiero bajar. ¡Qué bueno! Más allá del asombro de Pedro y que no quería bajar más ahí al valle donde había necesidad, lo que nos enseña Pedro era que él valoró la gloria de Dios. Yo quiero estar acá. Yo no me quiero ir de acá. Más allá que era algo que nos dijo con un pensamiento claro, porque él estaba tan asombrado, tan emocionado por la gloria de Dios, tan deslumbrado, que él dijo, me quiero quedar, no quiero bajar. Más allá de eso, hay algo en lo profundo de Pedro que demuestra una realidad, que Pedro dijo, yo quiero siempre estar en esto, en la gloria de Dios. Él valoró la gloria de Dios. Él quiso estar en la gloria de Dios. Él dijo, yo deseo estar esto, mi vida. Él lo que quiso decir, yo quiero esto para toda mi vida. Yo no me quiero bajar más de la gloria de Dios. Yo quiero que mi vida sea llena de la gloria de Dios y la presencia de Dios, sea bendecida por Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días. No solamente los días en que tengo alguna actividad o el día que tengo esto o lo otro, sino Señor, como alguien dijo acá, yo canto al Señor todos los días. Yo busco al Señor todos los días. Yo quiero al Señor todos los días. Y cuando uno busca al Señor, es porque uno anhela de Dios. Amén. Pedro dijo, yo quiero estar acá. Más allá de lo que pedía era lo que no se podía realizar, pero en su deseo, él deseaba la gloria de Dios. Yo deseo la gloria de Dios. Yo quiero más de la gloria de Dios. Hay otro himno que dice, yo quiero más y más de Cristo. No, yo quiero más de su poder. Eso es lo que capaz que Pedro, si estaba ahí, cantaba. Yo quiero más de su presencia. Y la presencia de Dios es la gloria de Dios. Ahí se resume. ¿Cuál es la definición teológica de la gloria de Dios? Podemos definir de muchas cosas, pero se resume en en 2 palabras. La gloria de Dios es su presencia. Esa es la gloria de Dios, cuando estamos en su presencia. Aleluya. Así que, hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es humana. La gloria de Dios es eterna. Y la gloria humana es pasajera, es vanagloria. Y cuando nosotros, por esa casualidad o causalidades de la vida, alguien nos honra y nos quiere dar un poco de gloria a nosotros por algo que hicimos, tenemos que decir, toda la gloria le pertenece ¿a quién? Al Señor. Aleluya. No tengo que tomar ninguna honra que me puedan halagar, sino no puedo tomar y decir, Señor, esta gloria es tuya, es para ti. Y dice lo que uno predica, lo que uno enseña, lo que canta, lo que participa, y uno lo dice como una frase que queda bien o que no, pero no solamente queda bien, tiene que ser así. Todo esto es para la gloria de Dios. Aleluya. Porque aparte Dios nos dice, ¿qué leímos en Isaías? A otro no daré mi gloria. Toda la gloria es de Dios. En su presencia, cuando estamos, ahí estamos en la gloria. Cuando Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando se manifiesta la gloria de Dios,
se manifiesta la gracia y la unción de Dios. Lo último que quiero decir, que cuando la gloria se manifiesta, ahí está lo que uno reconoce como la unción de Dios. Amén. Como la unción de Dios. Señor, manifiesta tu unción. Queremos tu unción acá. Señor, que vuelva la unción tuya. Pero sabe que la unción de Dios es nada más las olas del mar. ¿Y el mar qué es? La gloria. Y la consecuencia del mar son las olas. Y las olas es la unción. No busquemos las olas que son la unción. Busquemos el mar profundo, ¿no? Que es la gloria de Dios. Ahí está lo que motiva las olas. El centro de la unción no es la unción misma. La unción de la manifestación, nada más. ¿De qué? De la gloria de Dios. Si queremos una iglesia con unción, ¿qué tenemos que buscar? La gloria de Dios. No pidamos, Señor, danos las olas. Señor, va a dar la unción. Pero pidamos más. Pidamos la fuente, el dínamo, la energía, el motor, ¿cómo se puede decir? Donde comienza la unción, la gloria de Dios. Señor, yo quiero tu gloria, Jesús. Amén. Tu gloria que me bendice, pero jamás, Señor, tomaremos tu gloria, porque es para ti. Concluyo con esto. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, miren qué nombre tan grande. No le va a poner, nadie va a poner su nombre a su hijo Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey babilonio muy famoso, incluso hasta en el libro de historia, un rey con mucha pompa y fastuosidad. Y un imperio grandísimo. Dijo: este imperio, subió a su palacio, lo formé con mis manos, yo soy poderoso, yo soy grande, yo soy esto, yo. Y cuando estaba diciendo que él era todo, Dios lo escuchó y dijo: ¿qué pasa con este muchacho? Mandó un ángel y lo hirió. Y estuvo 7 años comiendo pasto como un buey. Y su cuerpo era mojado por el rocío de la noche y de la mañana, y su pelo creció como una bestia. Estuvo enloquecido por 7 años, hasta que al término de 7 años, él reconoció que toda la gloria le pertenece a ¿quién? A Dios. Amén. Es un ejemplo. Y él mismo dice: esto se te da para que reconozcas quién reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los reinos de este mundo le pertenecen a Dios. Todas las autoridades le pertenecen a Dios. Vamos a estar puestos de pie.